Hello guys, how you doing today? I hope everybody is okay. I hope you are having a good time. Today, that is the 30th of April. Hope everybody is having a good time. And today, guys, we are going to start seeing one of the topics of Module 3, that is passive voice. I promise that next time we will have the session in Microsoft Teams. After this session, I will send an email with the access code and the instructions, of course, to join our team in Microsoft Teams so that the future sessions are carried out in Microsoft Teams. And today, we can say that this is the last session in Zoom. And let's start now with a passive voice. If you have a question or a doubt, I would like you to put your question or doubt in the chat, and then we can revise it. We can check it together. So I will welcome everybody in the chat now. And you are very welcome to write your questions and doubts there. Okay, so let's start. The introduction of passive voice. Remember that in English, guys, we have active and passive voice, but today we are just going to focus on passive voice. The passive voice has some functions. We need to know the functions in order to use the passive voice properly. So let's start with the first function of passive voice. Passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. So in the passive voice, guys, we are more focused on the action rather than the person who performs the action. We are more focused on the action rather than the person who performs the action. Maybe you cannot listen to me now, so I would like you to tell me if you are listening to me or not, if you can hear me or not, because in the chat there are two people that cannot hear me. Maybe you need to adjust your microphones in your computer or mobile phone, because mine seems to be working all right. My microphone seems to be working and I have just adjusted the volume, so it seems to be okay. So maybe the problem is with your own devices. Can you check them? So the rest, guys, can you hear me well? Can you hear what I'm saying? Just let me know in the chat. Can you hear me well? Ok, aquí me dice una alumna que tienen que activar sus altavoces. Activen sus micrófonos, chicos, o sus altavoces en este caso, para que puedan escuchar. Bueno, okay. The most important, as I told you, is
of passive voice is when we focus more on the action rather than the person who does the action. Example, the house was built in 1654. The road is being repaired. These shoes were made in Indonesia. Well, if you cannot hear me now, remember that I'll send this session to your email, this recorded session, the link. Or maybe you can go out and come back. Maybe in that way you can hear me. Well, okay, so let's move on. It says here, the house was built in 1654. This sentence is past simple of passive voice. But in this sentence, the house was built in 1654. We are interested in the house, not in who built it. We are more interested in the house and not in the person who built the house, okay? In the second example, the road is being repaired. We are interested in the road, not in the people who are doing the repairs. And in the third sentence, these shoes were made in Indonesia. We are more interested in the shoes, but we don't care about the people or the person who made the shoes. The most important is that they were in Indonesia. They were made in Indonesia, okay? So when you are focused on the action rather than the person, you use a passive voice, okay? So this is the first function of passive voice. Okay, very good. Finally, you got it. All right. Now, the second function, guys, of using passive voice. Sometimes we use passive voice because we don't know or do not want to express who performed the action, or maybe it's implicit. Example, every year thousands of people are killed on the roads. In Spanish, we can translate the sentence as, cada año, miles de personas son asesinadas en las calles, ¿ok? Si nosotros queremos saber quién hizo la acción, tendríamos que ponerle, al último de la oración, tendríamos que ponerle un by. Un by. El by se utiliza para mencionar en la voz pasiva quién hace la acción. Pero en este caso no necesitamos saber quién hace la acción porque ya está implícito. Every year thousands of people are killed on the road. ¿Quién podría hacer la acción? Bueno, pues los delincuentes. Los delincuentes son los que matan a las personas. Entonces, ya está implícito el sujeto, por eso no lo escribimos. All the cookies have been eaten. Todas las galletas, se han comido todas las galletas. ¿Quién? Bueno, aquí podríamos especificar, si lo quisiera hacer, le tendría que poner by the children. Podría ser. All the cookies have been eaten by the children. En este caso, tendría que especificar quién. My car has been stolen. My car has been stolen. This is a sentence in passive voice, but in present perfect. Mi carro ha sido robado. ¿Quién roba el carro? Bueno, pues los ladrones, ¿no? Entonces está implícito, por lo tanto aquí no es necesario poner el by. Lo más importante es que se robaron el carro. And he was arrested. He was arrested. Normalmente, ¿quién arresta? Pues la policía. Por lo tanto, el by pues ya sería como muy redundante, ¿no? By the police. Puede ser by the police, pero pues nosotros ya sabemos que quien arresta a las personas es la policía. Por eso, lo más importante es que fue arrestado. O sea, la acción. No nos importa tanto la persona que lo hace. So this is the second use or function of passive voice. And then there is another function. We also use the passive voice to give a piece of news.
For example, my brother was bitten by a stray dog. Mi hermano lo mordió un perro callejero. ¿Okay? Aquí estamos dando una noticia y las noticias, todas las noticias, por ejemplo, cuando ustedes leen el periódico en inglés, se van a dar cuenta que muchos artículos de noticias vienen en voz pasiva, porque aparte de que la voz pasiva es formal, utilizamos para un lenguaje formal, también lo utilizamos para redactar o reportar noticias. Aquí tenemos otro ejemplo. The house was damaged by the lightning. La casa se dañó, lo podemos traducir así como se dañó en español, o fue dañada por el relámpago, ¿ok? The house was damaged by the lightning. Entonces, cuando ustedes quieran reportar una noticia, también lo pueden hacer en voz pasiva. Now, another use of passive voice is to talk about inventions. When we want to talk about inventions, we use passive voice. Example, Graham Bell invented the phone. This is a sentence in active voice. I want to tell you the difference between active and passive. For example, this is active voice. ¿Cómo sabemos que es voz activa? Bueno, es voz activa porque está el sujeto al principio. When we have the subject at the beginning, and then we have the verb, as you can see, this is the verb of the sentence. I will change it in red. And this is the object of the sentence. The object of the sentence, I will change it into green. And the subject in black. Okay. Graham Bell is the subject. Invented is the verb. Invented is the verb, but the verb is in past simple. And the telephone is the object of my sentence, okay? The telephone is the object of my sentence. And this is an example of a sentence in active voice. Now, if I want to change this sentence into passive voice, first I need the object. The object, because the object is the most important thing in the passive voice sentences. So in this case, the object is the telephone. The telephone was invented by Graham Bell. Y aquí ya tengo mi oración en voz pasiva. Passive voice. So if you want to talk about inventions, you need to use passive voice. It's better to use passive voice. And here, Graham Bell is the subject of my sentence. And in the passive voice, we need to use by to introduce the subject of a sentence. We need to use by to introduce the subject of a sentence. Okay. Now here, the mirrors were invented by the Egyptians. In this case, the sentence is in passive voice. How do you know that the sentence is in passive voice? Well, first, because in passive voice, we use verb be. The verb be can be in present, in past participle. Second, because we have by. So you can know that the sentence is in passive voice because of the verb be and also because of by. So the mirrors were invented by the Egyptians. This is passive voice sentence. Passive voice. This is passive voice. And if I want to change it into active, I can say that the Egyptians invented the mirrors. Okay. As you can see in the active voice, we don't need verb be. We only put the verb in past simple. But in past simple of passive voice, we need the verb be, was or were, participle.
Then we have sentence in active voice. Active voice. Entonces, ¿cómo la traducimos? Los egipcios inventaron los espejos. Entonces, es mi oración en voz pasiva. Ahora, otra función muy importante de la voz pasiva es para hablar de procesos. ¿Qué es un proceso? Bueno, un proceso es los pasos a seguir para la creación o la elaboración de un producto, puede ser, o para la explicación de algo, que puede ser una máquina o para dar instrucciones, ¿ok? Ese es otro uso de la voz pasiva. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo el papel se produce. Y aquí está, en voz pasiva. Paper is produced from wood. The fibers of wood from trees are mixed with water until they become a soft wet pulp, which is dried. This method of paper making was introduced in the 2nd century BC in China. However, early writing material wasn't always made from wood. In fact, the wood paper comes from papyrus plants, which were used by the Egyptians to make a form of paper in 3000 BC. When machines for paper making were invented in the 19th century, paper became easy to afford. Today, one of the problems with the huge production of paper is that a chemical called chlorine is added to make the paper white. Recycling is important because chlorine isn't needed unless energy is used for recycled paper. So here we have some of the steps that are involved in the process of the production of paper. So just to recap, the first use is to express an action rather than the person of the object who performs the action. The second, we use passive voice because we don't know or we don't want to express who performed the action. Another use is to give a piece of news, to report a piece of news. Another use is to talk about inventions. And the last use to use passive voice is to talk about a process. Now, how we form sentences in passive voice. ¿Cómo formamos las oraciones en voz pasiva? Bueno, hay voz pasiva en todos los tiempos, presente, pasado, futuro. Ahorita les voy a enseñar una tabla. Pero aquí tenemos solamente presente simple y pasado simple. Tenemos la primera oración en voz activa, porque tenemos aquí el sujeto al principio de la oración, como dice, magazines use pop singers as models. ¿Ok? Es una oración en voz activa. ¿Por qué? Porque tenemos el sujeto. El sujeto en la voz activa es la persona o la cosa que hace la acción. Entonces aquí lo que hace la acción son las revistas. ¿Las revistas qué hacen? Usan ¿a quiénes? A los cantantes de pop como modelos. ¿Okay? Pero si nosotros quisiéramos transformar esta oración en voz pasiva, tendríamos que poner el objeto al principio. El objeto contesta la pregunta qué o quién. Si contesta la pregunta qué, es un objeto directo. Y si contesta la pregunta quién, es un objeto indirecto. Por ejemplo, en esta oración, magazines use pop singers as models. Pop singers son personas, ¿no? Son cantantes de pop. Y por lo tanto, nuestro objeto es indirecto porque estamos hablando de personas. No importa si es indirecto o directo, pero en la voz pasiva se pasa al principio. Vean, aquí está la flecha, como lo pasamos al principio. Y ya que tenemos nuestro objeto, ahora en la voz pasiva, recuerden que usamos el verbo ser o estar.
como es voz pasiva presente simple, pues tenemos que usar is o are. Y como estamos hablando de cantantes, es plural, entonces usamos are. Y nuestro verbo va en participio, como pop singers are used as models. Ahora aquí le agregamos el sujeto y en la voz pasiva el sujeto va con by magazines. Así se forman las oraciones en voz pasiva. Ahora, en el segundo ejemplo tenemos una pregunta. La pregunta está en voz activa, pero está en pasado. Y dice, when did Tom write this letter? ¿Cuándo Tom escribió esta carta? Ahora, cómo cambiamos una pregunta de voz activa a voz pasiva? Recuerden que las preguntas algunas llevan una question word, en este caso es when, el when se pasa igual. Ahora, ¿la pregunta está en pasado? Sí, ¿cómo sabemos? Pues por el auxiliar. Entonces, el pasado en voz pasiva lleva el auxiliar was o were. Y aquí tenemos, ¿de qué estamos hablando? Primero tienen que localizar el objeto. ¿De qué estamos hablando? De esta carta. Entonces, en la voz pasiva tenemos que poner el auxiliar de la voz pasiva en pasado, que es was, y luego this letter, que es el objeto, luego el verbo en participio y hasta el último de su pregunta tiene que ir, hasta el último de su pregunta, tiene que ir el sujeto de esa pregunta. En este caso, ¿quién es el sujeto? Tom. Vamos. Les voy a mostrar una tabla en donde tenemos las conversiones de la voz activa a la voz pasiva, las conversiones de la voz activa a la voz pasiva. Vean, en esta tabla vienen todos los tiempos de cómo convertimos la voz pasiva a, voz activa a voz pasiva. Vean aquí, the teacher punishes me. I am punished by the teacher. Ese es presente simple. In present continuous, the teacher is punishing me. I am being punished by the teacher. Vean que en la voz pasiva siempre tenemos que llevar el verbo ser o estar. En el presente continuo tenemos que agregarle been. ¿Ya vieron? Been. En el presente simple le agregamos solamente is o are. Ahora, en el pasado simple, the teacher punished me, en voz pasiva es I was punished by the teacher. Utilizamos el was o el were y el verbo en participio. Ahora, en el pasado continuo, the teacher was punishing me. La maestra me estaba castigando. Entonces, en la voz pasiva diríamos, yo estaba siendo castigado por la maestra. También le agregamos, aparte del was o el were, le agregamos el been. Been, igual que en el presente continuo. Ahora, en el presente perfecto, the teacher has punished me. La maestra me ha castigado. Tenemos que agregar en la voz pasiva el been. I have been punished by the teacher. Yo he sido castigada por la maestra. ¿Okay? Ahora, el pasado perfecto. The teacher had punished me. La maestra me había castigado. Igual tengo que agregar el been. Yo había sido castigada por la maestra. I have been punished by the teacher. Ahora, para el futuro, recuerdan, futuro con will, the teacher will punish me. La maestra me castigará. En el futuro tengo que agregar el verbo be, así, sin conjugar. I will be punished by the teacher. Ahora, con going to, the teacher is going to punish me. La maestra me va a castigar. I am going to be punished. Tienen que agregarle también el be. I am going to be punished y el verbo en participio by the teacher. Ahora, en condicional, the teacher would punish me. La maestra me castigaría. También tendrían que agregarle el be. I would be, yo sería castigado por la maestra. I would be punished by the teacher. ¿Y qué pasa cuando utilizamos modal verbs?
Por ejemplo, the teacher can punish me. La maestra me puede castigar. Pueden decirlo, I can be punished by the teacher. A todos le tienen que agregar el be. A todos, cuando quieran pasar una oración con un verbo modal de voz activa, voz pasiva, le tienen que agregar el verbo ser o estar. The teacher can punish me, I can be punished. The teacher could punish me. La maestra me podría castigar. I could be punished by the teacher. The teacher may punish me. La maestra podría tal vez castigarme. I may be punished by the teacher. Yo tal vez podría ser castigado por la maestra. O the teacher must punish me. La maestra me debe castigar. I must be punished by the teacher. Vean que en estas oraciones hay, la oración en voz pasiva empieza con I. Este caso, I funciona como objeto indirecto. Vean, ¿por qué? Porque en mi oración de voz voz activa tengo me. ¿Ya vieron? The teacher can punish me. Entonces, el me en voz pasiva se convierte a I. O sea, no pueden empezar en una oración en voz pasiva con el me. Y en este caso, el objeto es indirecto. ¿Por qué? Porque, como les comenté hace un momento, hay dos tipos de objeto. Cuando estoy hablando de una persona, es objeto indirecto. Cuando estoy hablando de una cosa, es objeto directo. Por ejemplo, en el de arriba, the magazines use pop singers. The magazines es, digamos, en la voz pasiva, podemos decir que magazine sería el objeto directo. ¿Por qué? Porque es cosa, pero también puede ser un objeto indirecto aquí. Por el me cambia a I. Entonces, vean, estas son es una tabla, la voy a subir a Schoology para que la consulten en el momento que quieran hacer conversiones de oraciones de voz activa a voz pasiva. Ahora, aquí les puse un ejemplo. Les puse un ejemplo de un ejercicio en el que tienen que utilizar voz pasiva, pero en este caso solamente en presente simple. Vamos a ver el primero. Yo les voy a dar el primer ejemplo y ustedes ya van participando con las siguientes oraciones. Dice, computers, y luego en paréntesis tienen sell in many different stores. Ahora, yo necesito conjugar este verbo en paréntesis en voz pasiva. Y por lo tanto, tengo voz pasiva presente simple. Entonces, computers es plural. Sí, entonces uso are. Y después uso mi verbo en participio. Entonces digo, computers are sold. Are sold in many different stores. ¿Ok? Computers are sold in many different stores. Ahora, en la número 2, ¿alguien me quiere decir cuál es la número 2? ¿Qué pondrían en la 2? English. ¿Alguien quisiera participar con la número 2? ¿Alguien me quiere dar un ejemplo? En la 2. Ay, sí, perdón. Ay, gracias. Es que se me olvidó compartir pantalla. Muchas gracias. Gracias por avisarme, chicos. Bueno, ahora sí espero que ya lo estén viendo. Ya estoy compartiendo el ejercicio y ahora sí ya pueden participar. Como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Ahora, vean, en la número 2, ¿quién me quiere decir English? Y luego tienen en paréntesis. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar con la número 2?
Bueno, tendríamos que decir English is spoken. Spoken almost every word. ¿Cómo lo traduciríamos esta oración al español? El inglés es hablado o se habla en casi todos lados, ¿ok? O la primera, computers are sold in many different stores. Las computadoras se venden en tiendas diferentes. Ahora, la 3 es pregunta. Recuerden que la pregunta, el auxiliar de la voz pasiva es el verbo ser o estar. En este caso, el verbo ser o estar en presente simple. Oops. Aquí no sé qué pasó, pero bueno, se los pongo otra vez. Aquí, English is spoken y la pregunta, ¿alguien me quiere decir qué va en la pregunta? Tendríamos que poner, are these shoes designed in Portugal? Vean, estos zapatos son diseñados en Portugal. Y después, less ice cream is eaten in the winter. Menos helado se come en el invierno. Ahora, en la 5, Spanish is taught in my school too. El español se enseña o es enseñado en mi escuela también. Ahora, si nosotros quisiéramos poner el sujeto, recuerden que el sujeto en la voz pasiva va a ser el último con el by. Por ejemplo, by teachers, ¿no? Pero en este caso pues, sabemos que los maestros son los que enseñan. Por lo tanto, pues es como muy redundante ponerlo. Está implícito. Ahora, la 6, fashionable clothes by both by boys and girls. Aquí sí tenemos el sujeto al final de la oración. Y tenemos ropa a la moda, fashionable clothes are worn by both by boys and girls. Aquí sí tenemos el sujeto, que se introduce en la voz pasiva con el by. Ahora, many people are influenced by the media. Many people are influenced by the media. Tenemos muchas personas están influenciadas por los medios. Aquí también tenemos sujeto en la voz pasiva. Vean, el sujeto lo ponen hasta el último. Lots of TV is watched nowadays. Mucha tele se ve hoy en día. Entonces ya están las oraciones en voz pasiva. Ahora, ¿cómo van a saber si el verbo que tienen que conjugar va a ser en voz pasiva o voz activa? O sea, ¿cómo saben si es voz activa? Bueno, yo les recomiendo hacer la siguiente prueba. ¿Cómo saben si tienen que conjugar el verbo en voz activa o voz pasiva? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos parte de la biografía de William Shakespeare y les voy a decir cuál es la prueba que deben de hacer para saber si el verbo lo tienen que conjugar en voz activa, o sea, en su forma normal, la que conocemos con sujeto, verbo y objeto, o voz pasiva. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. William Shakespeare. Y luego entre paréntesis tenemos el verbo baptize, que significa bautizar. Ahora, si yo le hago la prueba, William Shakespeare bautizó o William Shakespeare fue bautizado en 1564. Si William Shakespeare bautizó, es voz activa. Si William Shakespeare fue bautizado, es voz pasiva, ¿ok? Entonces aquí, pues lo más lógico sería voz pasiva porque
porque alguien más lo hizo, que fue el padre, ¿no? Entonces es was baptized. Tendríamos que utilizar voz pasiva en este caso. Ahora, he was an English poet and playwright who, y luego tienen regard. Regard quiere decir considerar as the greatest writer in the English language. Ok, aquí tenemos, estamos hablando de William Shakespeare y vamos a hacer la prueba. Él consideró o fue considerado como el gran escritor de la lengua inglesa. Entonces, él no consideró, él fue considerado. Por lo tanto, también utilizamos voz pasiva. Entonces decimos, he was regarded as the greatest writer. Ahora, después tenemos, he often called English national poet. Hacemos la misma prueba. Él llamó o se le llama a él. Pues se le llama a él, ¿no? Entonces tenemos que decir, normalmente se le llama he's often called English national poet. Ahora, his surviving works y tienen consists of about 38 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems, and several other poems. Entonces, sus trabajos sobrevivientes consisten o, en este caso, sus trabajos consisten, sería lo más lógico, porque si lo podemos poner en voz pasiva no tendría coherencia. Son consistidos, no. Entonces, aquí sí sería voz activa, consist. Consist, ¿ok? Sus trabajos consisten. Y después tenemos his plays, sus obras, y luego entre paréntesis tenemos el verbo traducir. Dice a los idiomas principales, ¿ok? Entonces, sus idiomas han traducido, perdón, sus obras han traducido o han sido traducidas. Si sus obras han, quiere decir que es voz activa, pero si sus obras han sido traducidas, quiere decir que es voz pasiva. Entonces aquí, como ya le hicimos la prueba a sus obras han sido traducidas, entonces es voz pasiva, porque las obras no han traducido, sino han sido traducidas. Entonces, his plays have been translated. Aquí tenemos que utilizar voz pasiva, pero en presente perfecto. Y luego dice, into every major living language and have been performed. Bueno, ahorita me queda un minuto, chicos. Si me sacan de la sesión, solo espérenme ahí y vuelvo a entrar, ¿ok? Bueno, ya casi me saca de la sesión. Aquí tenemos entonces cómo quedaría el texto con oraciones ya sea en voz activa o voz pasiva, haciendo la prueba que les dije.